Buenas tardes, Dios los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Un pastor era el quinto domingo que predicaba sobre lo mismo. Entonces el grupo de ancianos le llamó aparte y quería saber si tenía Alzheimer o no se preparaba para predicar o no tenía otro tema. Entonces cuando lo encararon, él dijo: mientras exista el mismo pecado, existirá la misma prédica. Muy buena la respuesta. La prédica que vamos a compartir esta tarde, hace 8 domingos atrás la compartí con ustedes, una tarde. Esa semana hizo un efecto espectacular en mi vida. Cambió mi forma de pensar, cambió mi forma de actuar. Y dije, bueno, la próxima vez que me toque compartir la palabra, le voy a hacer algunas reformas a esta predicación y de vuelta voy a compartir esa palabra con los hermanos para que vivan la misma experiencia que yo pude vivir. Y el tema que ustedes ya conocen se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 14, que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Roma: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, este versículo tan simple nos confronta de la siguiente manera: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Quiere decir que si nosotros no somos guiados por el Espíritu de Dios, no somos de Dios. Nunca nos hemos convertido. Surge otra pregunta: ¿cómo lograr ser guiados por el Espíritu de Dios? Porque si Dios no nos guía en esta vida, ¿quién nos guía? El apóstol Pablo decía, bueno, si Dios no los guía a través de su Espíritu, el que los va a guiar es su propia carne. Usted puede dejarse guiar por su dolor, por su tristeza, por su rencor, por su amargura, por sus emociones. Va a ser un fracaso su futuro. Va a desorientarse y va a cometer cada día más y más errores. Y aún más, el apóstol Pablo decía que aquellos que no son guiados por el Espíritu de Dios, con el tiempo terminan siendo guiados por Satanás. Entonces es una palabra confrontativa. ¿Nos guía Dios a través de su Espíritu Santo? ¿Nos guiamos nosotros a través de nuestra cabeza? ¿O el enemigo nos está guiando constantemente, siempre hacia el fracaso? Cuando nosotros miramos las características, aquella persona que es guiada por el Espíritu de Dios, como dice el apóstol Pablo, es una persona que va a tener vida, que va a gozar de libertad y que va a tener frutos en su trabajo, sea espiritual o sea material. Cuando usted ve a un hijo de Dios que emana constantemente vida, cuando usted ve que un hijo de Dios emana constantemente libertad, emana frutos, es porque está guiado por el Espíritu de Dios. Pero cuando de pronto usted ve a un cristiano que huele a muerte, que está esclavo en ciertos pecados y siempre está luchando con las obras de la carne, que no puede vencer esto, que no puede vencer lo otro, que no puede vencer lo otro, lamentablemente esa persona no está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Está siendo guiada o por su propia voluntad o ya el maligno le está manejando como él quiere. Entonces, ¿qué herramientas bíblicas nosotros tenemos para que desde hoy
bueno, yo desde hace 8 domingos atrás, he empezado a practicar para ver si funcionan o no funcionan. Y funcionan. Si en esta tarde salimos de este lugar diciendo, bueno, yo quiero ser guiado por el Espíritu de Dios y estas herramientas tengo que aplicar a mi vida para ser guiado por el Señor, usted va a ser una persona victoriosa que va a ir progresando, así como muchas personas que han sido guiadas por el Espíritu de Dios y han avanzado. Dice el diccionario que la palabra guiar es conducir, es obediencia, es ir mostrando el camino, es orientar, es dirigir, es conducir, es indicar y es capitanear. Yo he decidido ser guiado por el Espíritu de Dios. Y no es nada espectacular, ni nada mágico, ni nada sobrenatural. Es algo que tendría que ser algo común y corriente y parte de todos los días de nuestra vida. Entonces, la primera herramienta para ser guiados por el Espíritu de Dios es la oración. ¿Cuántas horas tienen que pasar para que usted se preocupe que su hijo no habla? Pregunto de vuelta, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que usted diga, ¿dónde está mi hijo porque no escucho su voz? 1 hora, 2 horas, 5 horas, 1 día, 10 días, no sé cuánto. Y nosotros sabemos que cada vez que hablamos con Dios, Dios nos escucha, porque eso nos enseña la palabra del Señor. Que capaz que nos escucha una vez por semana nomás, capaz que nos escucha todos los días, capaz que no nos escucha nunca, no sé. Pero es lindo hablar con Dios. Alguien dijo lo siguiente, que la oración cambia las cosas. Pero no es verdad. ¿Sabe cuál es la verdad? La oración cambia al que ora. Y esa oración es la que cambia las cosas. Usted y yo estamos deprimidos, estamos amargados y miramos nuestro problema de abajo hacia arriba. Cuando nosotros oramos y hablamos con papá, vemos las cosas de arriba hacia abajo. Entonces no es que la oración cambia las cosas, la oración cambia a la persona que ora y él ve las cosas diferentes. Como ustedes saben, siempre los domingos me toca orar por ciertas personas aquí en el altar. Hay personas que todos los domingos tienen el mismo problema. Quiero oración por tal cosa. Quiero que me oren por tal cosa. Y siempre lo mismo. Y no han evolucionado en su vida cristiana. Porque si ellos orarían todos los días como corresponde, no pasarían aquí adelante. Ya verían el problema como Dios lo ve y ya verían la solución como Dios la ve. Yo tenía una bendición de poder orar solo. Cuando trabajaba en el penal de Tacumbú como pastor capellán, de mi casa al penal había más o menos media hora y ese era mi tiempo devocional, solo en el vehículo, hablando con Dios, recordando algunos versículos. Otros automovilistas me miraban y me hacían así porque hablaba solo, pero ese no era el problema. Me sentía muy bien, o de pronto usted está llorando solo en su vehículo y piensa que su señora, su esposo le dejó, pero es la presencia del Señor. Y hay momentos que uno puede aprovechar cuando va a su trabajo, cuando va a su estudio, cuando va en el colectivo, etcétera, etcétera. Hay momentos donde uno puede comunicarse con el Señor. Esa es una herramienta muy, pero muy importante. Dice la Biblia que cuando Judas se ahorca, se quedaron sin un discípulo. Entonces, la Biblia nos enseña en los Hechos
capítulo 1, versículo 24 al 26, que para elegir el sucesor de Judas, primero oraron. Dice capítulo 1, versículo 24 al 26, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y esto le gusta a muchos hermanos. Y echaron suertes, telepremio, binguito, la raspadita, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Lo que quiero ilustrar es que los discípulos tuvieron una crisis, perdieron uno de sus, podríamos decir, compañeros, que se ahorcó porque le vendió al Señor, y primero oraron al Señor diciendo: bueno, Señor, necesitamos a alguien que lo reemplace y tenemos dos candidatos. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál puede ser de los dos? La idea es hablar con Dios. No sé, de pronto usted tiene que ir caminando a su trabajo. Señor, tengo problemas, no puedo pagar esto, no puedo pagar el otro, tengo a mi hijo enfermo, tengo ciertos problemas, tengo ciertos miedos. Señor, ¿cómo me vas a poder ayudar? ¿Cómo vamos a poder salir adelante juntos? Y hablar con Dios es muy saludable y muy interesante. Entonces, una de las maneras de ser guiados por el Espíritu es hablar con Dios. Como de padre a hijo nosotros hablamos muchas veces. Amén. Segundo, otra manera de ser guiados por Dios es leer la palabra de Dios. El versículo que todos conocemos es el Salmo 119, versículo 105, que dice: lámparas a mis pies tu palabra y alumbra como una linterna mi camino, o me alumbra en medio de la oscuridad. Yo hasta los 18 años no le di valor a la palabra de Dios. Para mí la palabra de Dios, le voy a mencionar algunas revistas de mi época. Para mí la palabra de Dios, D'Artagnan, El Tony, Gente, El Gráfico, Caras y Caretas, Condorito, Paturuzú, Paturucito, Isidoro, era lo mismo. Tener la Biblia y tener esas revistas en casa era lo mismo. Pero un día viví una experiencia que me hizo amar la palabra de Dios. Y si a usted no le interesa la palabra de Dios, no hay problemas. Algún día va a vivir una experiencia que va a amar la palabra del Señor. Cuando yo voy a los hospitales, me doy cuenta quiénes son creyentes y quién no. ¿Sabe por qué? Porque los enfermos cristianos en el hospital están leyendo todo el día la Biblia. 1, 2, 3, mira, 4, 5, 6. Cuando yo tenía 18 años, es muy largo el testimonio, no lo voy a contar en su totalidad. Cuando yo tenía 18 años, me salió un tumor en el cerebro. Aquellos que entienden un poco de medicina, entre el cerebro y el cerebelo hay un espacio que se llama el cuarto ventrículo. Ahí me salió un tumor, me operaron, estuve 8 días en terapia intensiva con una sonda nasogástrica, una sonda vesical y canalización en los brazos y también aquí en esta parte. Y después 3 meses en el hospital. Pasé Año Nuevo, pasé Navidad, etcétera, etcétera. Esa experiencia me llevó a conocer la palabra de Dios. Ya no leía más Condorito, ni D'Artagnan, ni El Tony, ni Caras y Caretas. Ya no me ayudaban más. Ya leía la Biblia. Y de ahí aprendí muchas cosas. Y siempre digo lo mismo, hermanos, el hospital predica. El accidente automovilístico predica. El robo que le pueden cometer a usted predica. Dios tiene sus maneras de enseñarnos el camino que debemos andar.
Por eso es bueno que nosotros seamos guiados por la palabra del Señor. Usted no le puede preguntar al pastor, mire pastor, me puse de novio con una persona que no conoce a Jesús. ¿Qué opina usted? La Biblia ya dice que no hay que unirse en yugo desigual. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? La palabra del Señor es espectacular y nos guía por el camino. La Biblia dice que usted no puede mentir, por ejemplo. Entonces, un hermano de esta iglesia quería conseguir trabajo y le preguntó a otro hermano, ¿por qué no me haces el currículum para conseguir el trabajo? Y el otro hermano le hizo el currículum y le puso un montón de cosas que supuestamente él sabía hacer, pero no sabía hacer. Pero como quería ser contratado, puso esas cosas. Lo contrataron en la empresa y después de un tiempo, alguien está mirando el currículum de nuestro hermano y le dice, mirá, justo lo que necesitamos acá, traducir del inglés a tal cosa, esta persona sabe hacer. Cuando le preguntaron, él dijo, no, yo no lo sé hacer. Ese mismo día quedó despedido. Entonces a veces nosotros pensamos que somos más vivos, más inteligentes, más astutos, que por ser hijos de Dios vamos a tener ciertos beneficios, cierta impunidad, y no es así. Y no podemos ir en contra de lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, un hermano pasó al altar y me dijo, pastor, me siento deprimido y amargado porque tengo muchas deudas. Ok. ¿Tú tienes deudas o tus familiares? No. Mis familiares estaban en deuda y yo no tuve mejor idea para ayudarles de salir de garante. Y ahora mis familiares se mudaron a otro país y me dejaron con la cuenta y no sé qué hacer, están a punto de embargarme la casa. Ay, si él supiese lo que dice Proverbios. Proverbios dice, no salgas de fiador de tu hermano, porque si te descuidas, hasta el colchón y la cama te van a sacar. Entonces, a veces nosotros le reclamamos a Dios cosas que van en contra de lo que Dios ha escrito en su palabra profética por excelencia, que es la Biblia. Cuando más conocemos la Biblia, menos vamos a errarle en nuestro caminar por esta vida. Por eso es bueno que la palabra de Dios nos gobierne, ¿verdad? Hoy leí una estadística que me asustó. El pastor en su estadística decía que el 80% de los miembros de una iglesia no han leído la Biblia una sola vez en forma completa. Híjole, diría alguien en Paraguay, ¿verdad? Híjole. ¿Será su caso? Tenemos el manual por excelencia que nos puede dar paz, honra y riquezas. Lo dice Proverbios, no lo digo yo. Paz, honra y riquezas. ¿Y dónde está nuestro manual? Apoyando la televisión, porque la televisión se mueve. Entonces está ahí abajo como un soporte. Dios quiere guiarnos. Cuando hablamos con Él, Dios nos quiere guiar a través de su palabra. Vamos al tercero. Dios nos quiere guiar a través del consejo de otros hermanos. Muchas veces nosotros no pedimos consejo porque tenemos el siguiente problema. ¿Usted sabía que nosotros por naturaleza somos orgullosos, somos egoístas, queremos ser independientes? Entonces muchas veces consultar a alguien es como si afecta nuestra estima, es como si daña nuestra imagen, es como si nos sentiríamos dependientes de preguntarle al otro. Y hacemos como a nosotros nos parece. Después pagamos las consecuencias. A veces el esposo no le pregunta a la esposa, a veces viceversa. A veces hay que tomar una decisión con los hijos. No se toma a nivel familiar, cada uno por su lado.
De pronto hay que tomar una decisión en la iglesia, cada uno hace de acuerdo como se le da la gana. Y Dios, para que nosotros aprendamos a conocer su voluntad, ha dejado personas que nos pueden guiar. Dice, por ejemplo, Proverbios 15:22, que en el consejo de la multitud está la sabiduría. Entonces, cuando usted va a pedir consejo, cuando yo voy a pedir consejo, es muy saludable. Hay una persona excelente a la cual usted puede pedirle consejo y se llama Pastor Javier Vera. Si usted quiere un consejo que venga directamente de lo alto, él es la persona indicada. Las veces que yo le pedí un consejo a él y oró por mí, fue genial, fue exacto. Pero muchas veces usted no le quiere pedir consejo porque sabe lo que le va a decir. Y como sabe lo que le va a decir y va en contra de lo que usted tiene que hacer, no le pregunta. Eso es una tendencia que tenemos los seres humanos. Vamos a consejería, pero queremos que el consejero o el pastor o el psicólogo o el psiquiatra apoye nuestro mambo, dijo el adicto. Apoya nuestra forma de pensar. Y si sabemos que nos va a salir con otra cosa, entonces buscamos otras opciones que a veces no son tan buenas. Cuando usted va a buscar a alguien para que le aconseje, tiene que, como le dije, tiene que ser un buen pastor, un pastor de oración, un pastor de confianza o una pastora de confianza, que conozca las Escrituras y que nos hable francamente. Este es un problema que tenemos los latinos. Los latinos no nos decimos las cosas francamente. Si usted va a Alemania, usted se va a ofender las primeras semanas, porque le van a decir directamente lo que piensan y lo que sienten. En seco se lo van a decir. Acá en Latinoamérica es una política muy manipuladora, muy astuta, muy pícara, donde la persona no te va a decir de frente, por ejemplo, mirá hermano, cantás mal, tratá de mejorar, sino que te van a decir así, ¿sabés qué hermano? Estamos viendo que vos necesitás 3 meses de vacaciones. Tomate unos 3 meses, descansá y después vení con nuevas fuerzas en el Señor. Y después de 3 meses viene con el mismo problema, viene cantando mal. Entonces lo que estamos haciendo siempre nosotros es pateando la pelota para adelante, es ocultando la realidad, que tarde o temprano la realidad salta a luz. No hay nada que esté escondido delante de los ojos de Dios. Y si queremos caminar a través de su Espíritu, lamentablemente tenemos que pedir consejos. Yo constantemente pido consejos al pastor, al psicólogo, que no es mi señora porque si no me corta la cabeza. A veces hablo con algún psiquiatra. Es bueno juntar información. ¿Quién no quiere vivir una vida feliz? ¿Quién no quiere disfrutar de sus hijos? ¿Quién no quiere disfrutar de su salud? ¿Quién no quiere tener paz en su casa? Y bueno, muchas veces hay que juntar información e incorporarla a la vida, a la hermosa vida que tenemos. Dios quiere guiarnos a través de su Espíritu Santo, a través de la paz. Colosenses capítulo 3, versículo 15, dice eso. Y el Dios de paz. ¿Sabe que hay cristianos que no tienen paz? Hay cristianos que viven alterados, hay cristianos que viven nerviosos, hay cristianos que viven malhumorados, hay cristianos que son violentos, hay cristianos que hasta llegaron a decir, parece que estoy endemoniado, parece que tengo otra persona adentro mío, pero totalmente diferente. Y cuando Dios guía a sus hijos, una señal muy linda es la paz, que todas las personas la quieren tener. ¿Quién no quiere tener paz en esta humanidad? Paz, tranquilidad del alma,
sentirse bien. Y Dios le quiere dar la paz a sus hijos. Alguien dijo que la paz es, o si no hay paz de Dios en nuestras vidas, si dejamos de estar tranquilos, es muy probable que Dios no está mostrando lo que pensamos hacer. Lo que pensamos hacer no es su voluntad. No sé si a usted a veces le habrá pasado. Usted hay algo que a veces quiere hacer y se siente medio nervioso. Y se siente medio intranquilo. Hace un tiempo me dijo una hermana que trabaja con alumnos creo que de segundo grado. Me dijo, mira Fabián, yo siempre estoy orando para que Dios me dé más trabajo. Porque tiene un concepto muy bueno. Si gano más, diezmo más. Ya me gustó. Sí, vamos a orar, no hay problema entonces, hermano. Pero empecé a orar por una escuela determinada que me ofrecieron trabajo y no tengo paz. Me da como decía el Chavo, me da como cosa. Me siento así media intranquila. No me siento con esa deseo y qué bueno, tengo un nuevo ingreso y me queda cerca de casa, puedo ir caminando. Sino que esa paz que yo siempre tengo, parece que no la tengo ahora. Es una señal muy interesante para tener en cuenta. Porque a veces cuando hay duda, cuando hay miedo, cuando hay indecisión, cuando hay intranquilidad, cuando hay impaciencia, cuando nuestra paz interior se afecta, es porque el Señor te está diciendo, mirá, hijo, esto parece bueno, pero a la larga hay un problema que no lo vas a resolver. Hay una situación que te vas a enredar. Y es lindo tener paz. Yo me acuerdo que la otra vez les contaba cuando uno sirve a Dios, por ejemplo. Uno puede estar a la mañana en el culto, puede estar a la tarde, llega cansado a su casa, por ahí tiene los pies hinchados o le duele la espalda por estos asientos tan cómodos que tenemos y se acuesta en la cama y tiene paz. Pareciera que el corazoncito late más rápido y uno dice, gracias Señor, por la casa, por la familia, por la comida, porque hoy estuve contigo. Y si hoy estuve contigo, usted mañana va a estar conmigo, Señor, y me va a ayudar toda la semana. Gracias, Señor. Y la verdad que es fantástico tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén, ¿vamos bien? Entonces queremos ser guiados por Dios, queremos darle la voluntad de nuestra vida. Tenemos que orar todos los días. Busque el momento que usted está solo, ¿sí? Hable con el Señor, cuéntele sus problemas, sus miedos, sus dudas. Todos tenemos niveles de problemas. El esposo tiene un cierto nivel de problemas, la esposa tiene otro cierto nivel de problemas, los hijos tienen otro cierto nivel de problemas. Entonces cada uno tiene que directamente acercarse al trono de la gracia para hablar con el Señor y que el Señor le ayude a resolver los problemas. Y el último mecanismo que usa el Señor, y les puedo asegurar que es el más común, son las circunstancias de la vida. Siempre mi papá me decía, Fabián, las circunstancias predican. Las circunstancias predican. Y cierto, a veces recién cuando estamos en crisis, recién cuando las papas queman, ahí recién le conocemos a Dios. Ahí empezamos a venir a todos los cultos, a no faltar ni un culto. A veces una mala noticia nos puede sacudir y empezar a buscar a Dios con todo. Les puedo poner un ejemplo drástico, ¿quieren? De pronto va alguno de ustedes o voy yo al médico y nos dice, lamentablemente, Señor, quiero darle una noticia. ¿Sí? ¿Cuál es? Y usted tiene cáncer de próstata. ¡Ja!
tipo va a empezar a diezmar, a ofrendar, a ayunar, va a ir al culto a San Lorenzo los miércoles, va a venir acá a las 4 de la tarde, ya va a estar leyendo la Biblia ahí medio temblando de rodillas. Ahora, el día que Dios lo sane o lo sane en la cirugía, nunca más lo ve. Y Dios sabe eso. Eso es bueno. Él sabe eso, que así somos los seres humanos. Entonces, ¿por qué no servir a Dios con todo ahora que estamos bien? ¿Para qué tenemos que pasar una crisis? ¿Para qué? Ahora que estamos bien es el momento de hacer las cosas como corresponde. Y a veces las circunstancias de la vida predican. Por ejemplo, hay circunstancias favorables. Cuando Dios de pronto quiere que hagamos cierta cosa y nos está guiando. Hace un tiempo atrás me dijo un hermano, pastor, les quiero contar una bendición. Mi hijo va a empezar a estudiar una carrera universitaria y parece que las condiciones se están dando, porque la universidad queda cerca de casa, porque puede ir caminando, porque un hermano de la iglesia le becó para estudiar y estoy remotivada. Me parece que Dios abrió las puertas para mi hijo. Me siento tan feliz, tengo tanta paz. Interesante. A veces Dios crea situaciones favorables donde todo se da. Un hermano me dijo, mira Fabián, a veces sin orar y sin leer la Biblia y sin congregarme, se me da todo. Parece que dejar al Señor es mejor. Sabemos que no es así, pero a veces también hay situaciones desfavorables, donde las cosas no se dan, donde Dios cierra las puertas y a veces estas situaciones desfavorables son predicadores de que no es el camino correcto que nosotros tenemos que seguir. Por ejemplo, como ejemplo antes del final, Jonás. Hace un tiempo atrás se me vino a la cabeza empezar a estudiar todos esos personajes que Jesús dijo en los evangelios y será como en la época de Noé, será como en la época de Lot. Antes que Abraham fuese, yo soy. Todos personajes del Génesis, para conectar el antiguo con el nuevo. Y en un momento Jesús le dijo a los fariseos, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así yo estaré antes de resucitar. Bueno, cuando usted va al libro de Jonás, que son 3 capítulos creo, va a encontrar que en el tercer día, en el vientre o en el estómago o en la panza del gran pez, Jonás ora y le pide a Dios que lo saque de esa situación difícil. Y mi pregunta es, ¿quién lo llevó al pez? ¿Quién lo llevó a la panza del pez? Lo llevó su decisión. Él podría estar tranquilo, predicando el evangelio, tomando un juguito en Nínive, comiendo algo rico, haciendo una campañita ahí con la gente, pero él decidió desobedecer a Dios y ahora está pagando las consecuencias. Entonces Jonás no estaba en prueba, Jonás estaba en desobediencia y tuvo suerte que Dios le tuvo misericordia y lo sacó de ese gran pez. Y a veces nosotros confundimos las cosas. Y les voy a poner un ejemplo bien práctico. Yo, por ejemplo, sufro de alta presión, ¿sí? Como la mayoría de ustedes. Tengo el losartán, el telmisartán, el anapril, el juguito de limón, etcétera, etcétera. Pero ahora el IPS no lo está dando. Entonces yo puedo pensar así, seguro que es la voluntad de Dios para que yo sea sano de mi alta presión, porque el IPS no lo da. Esa es una señal para mí. Puedo pensar así. Y usted me invita a comer un asado a su casa. Yo hace una semana de pronto que no he tomado el losartán,
por supuesto lo tomo todos los días, pero quiero ilustrarlo. Voy a su casa, su asado es resalado, y eso dispara la presión, ¿verdad? Aquellos que tenemos alta presión sabemos qué es eso. Y la carne tarda como 8 horas en digerirse en el estómago. Y a la noche, que no hay movimiento, es peor todavía comer un asado. Entonces me voy a dormir con la panza llena, sin haber tomado mi medicamento, tengo la alta presión, siento que aquí me late la cabeza, que parece que los ojos se me van a salir para afuera, etcétera, etcétera. Mi hijo escucha que hago un ruido medio raro y cuando me toca se da cuenta que tengo un derrame. Me llevan al hospital con un derrame y ahí yo estoy medio muerto y digo, sí, Dios me está probando. Dios no te está probando. Estás pagando las consecuencias de no haber tomado una decisión y cuidar tu salud. Entonces yo podría decir, este hermano que me invitó el asado es un bandido y es satánico. Por culpa de su carne me agarró la alta presión. El IPS no sirve para nada porque por culpa de IPS no conseguí los medicamentos. La iglesia y el pastor son todos unos chantas porque no me vienen a visitar. Hermano, no podemos derivar el fracaso de nuestras decisiones. Nosotros hemos decidido y hoy somos el resultado de lo que nosotros hemos decidido. No, pero mis padres, no, mis abuelos, no el medicamento, no la iglesia, no el gobierno, no, el problema es que nosotros hemos decidido. Fabián hoy es lo que él ha decidido ser. Y el día de mañana será lo que decida que va a ser hoy. Entonces, si nosotros queremos ser guiados por el Señor, tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones, porque Dios perdona los pecados, pero no perdona las decisiones que nosotros tomamos. Y a veces le terminamos echando la culpa a Él. Bueno, la culpa es tuya, Dios, porque ese día que yo comí el asado hacía 40 grados y sube la temperatura cuando hay alta presión, o viceversa. Todos queremos ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Tenemos que aplicar estos principios. Empezar a leer la Biblia como corresponde, hablar con papá, buscar el consejo de otros hermanos, de otras personas, ver cómo anda nuestra paz con Dios y ver si nuestras circunstancias nos predican, son favorables o desfavorables. El salmista David, por ejemplo, decía en el Salmo 32, 8, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame en tus sendas andar. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. No lo estaba diciendo un señor que vende dulce en los semáforos. Lo estaba diciendo un rey que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Dios, mostrame cuáles son tus caminos, enséñame cuáles son tus sendas, porque ya me equivoqué mucho familiarmente, ya me equivoqué mucho con mis enemigos, ya me equivoqué mucho en muchas decisiones personales que tomé y así no funciona la cosa. Quiero que tú me guíes y me saques adelante. ¿Quieres ser un cristiano triunfador? A ser guiados por el Espíritu del Señor. Amén. Vamos a cantar alguna canción con el grupo Alabanza mientras oramos y terminamos esta hermosa reunión. Y si usted necesita oración, pues aquí el altar está abierto.